empezar, presidente, y para la mesa directiva, hacer un llamado. Yo creo que es importante que el país sepa que se cita este debate de control político, no porque sea la prioridad. Yo estoy sorprendida y indignada que la mesa directiva de una corporación tan importante para el país no haya citado cuando nos amenazó Donald Trump. La oportunidad de hablar en el país también tiene que ver sobre los temas de soberanía Ahora, nacional. nosotros no somos quienes presentamos Yo lo sé, señor Esto fue presidente. una solicitud que fue aprobada y la presentó el senador Carlos Fernando Motoa y fue suscrita por muchos senadores y tuvo la mayoría, fue aprobada. No fue la mesa directiva, le corrijo para que de pronto no vayan a haber malos entendidos. Continúe. Yo, yo le agradezco que no me cierren el micrófono porque si no, no puedo intervenir. Y hacía referencia a eso, presidente, ¿por qué? Porque usted puede convocar y hacer esos llamados que son importantes, ya sea por solicitud de nosotros, pero también por interés de la mesa directiva. Y es importante lo que viene sucediendo, y es que se use un debate de control político como este, que al único realmente que habría que hacerle control político es al propio Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es el mayor responsable de la situación que estamos viviendo hoy. Y quiero hacer la comparación específica porque pudo haberse citado, pudieron haber convocado perfectamente con la amenaza que ha vivido nuestro país en materia de defensa nacional, pero no, lo hacen para un decreto de emergencia que es apenas lógico que haya salido por la responsabilidad del gobierno nacional de tener coherencia con la situación fiscal y la crisis fiscal que está viviendo en este momento las finanzas públicas, que no la economía nacional, las finanzas públicas. A uno le llama la atención, señor presidente, que este decreto de emergencia sea tan atacado y que sirva para hacer campaña política en un momento en el que todos estamos buscando los votos para atacar al gobierno sin ningún argumento. Me sorprenden los argumentos que he escuchado aquí por una razón, porque dicen que era previsible. Y ese argumento de que sea previsible, sobre todo, que sean previsibles que iban a salir sentencias de la Corte. Yo sí me pregunto, ¿cómo saben los congresistas que iban a salir sentencias de la Corte? ¿Es que acaso la relación con el magistrado Camargo, por el quienes votaron algunos de ustedes, y es el que presenta la ponencia que hoy se está discutiendo sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia, que además tiene más de 15 demandas, precisamente la elección del doctor Camargo, por errores, por lo que creo yo personalmente y varias mujeres en este país creemos que esa inhabilidad y por la paridad va a terminar con que el doctor Camargo no siga en su cargo. Entonces sí, lo que se critica el doctor Camargo en su ponencia es la voluntad del legislador. Pues la voluntad del legislador no es absoluta, también tiene revisión. Y esa voluntad del legislador hoy en la elección del doctor Camargo está siendo revisada en más de 15 demandas de pérdida de esa investidura que le dieron algunos de los que votaron por él. Entonces sí genera dudas, porque la voluntad del legislador se da en una coyuntura específica, se da en un momento electoral específico y pretende decirnos en algunos de los argumentos que hemos escuchado que todos tenemos una relación directa, inmediata y podemos anticipar las sentencias de la Corte. Pues no, no todos tenemos eso. No somos capaces de saber y de prever cuáles son las sentencias de la Corte. Y quienes lo hagan, yo quiero que nos expliquen y le expliquen al país cómo hacen para adivinar las sentencias de la Corte y que nos digan a todo el país y que pretendan convencernos de que todos sabemos las sentencias de la Corte que van a salir. Y entonces que el presupuesto general de la nación tiene que prever efectivamente el cumplimiento de las sentencias. Lo que pasa, señores y señoras, y para que el país lo tenga muy claro, es que los demás gobiernos se acostumbraron a no cumplir las sentencias. La mayoría de las sentencias en este país no se cumplen. Este gobierno, a diferencia de los otros, es un gobierno responsable, es un gobierno que cuando sale
decisión de una alta corte, pues quiere cumplirla, que cuando hay decisiones de los jueces y los magistrados quiere cumplirla, pero que no hay dinero para cumplirla, porque es que el dinero no cae del cielo. El dinero hay que buscarlo y en este momento la situación de endeudamiento de nuestro país no permite que haya ese dinero. Y este primer argumento es para mí muy importante. Somos muchos los que tenemos sentencias de la Honorable Corte Constitucional que no se han cumplido. Y ahora que un gobierno dice necesito recursos para cumplirla, entonces dicen que ese decreto para cumplir las decisiones de la propia Corte no cumple con ese criterio y entonces no es constitucional. ¿Cómo quiere la Corte hacerse respetar en este país? No es solamente esta situación, ese borrador de la ponencia o esa ponencia del magistrado Carlos Camargo, la situación concreta de que pretende convencernos de que no es posible cumplirle sin plata, porque no hay posibilidad. Los líderes y defensores de derechos humanos tenemos un estado de cosas inconstitucional porque nos han amenazado, porque han matado líderes en el país y no hay dinero para cumplir esa sentencia. Y ahora que el gobierno quiere cumplirla, entonces el decreto de emergencia también es inconstitucional. Y otra cosa más grave de lo que viene sucediendo es que algunos argumentan que es posible anticiparse a la ola invernal. Yo sí quiero saber cómo es que adivinan entonces la situación de ola invernal o en dónde es que viven, porque la situación es crítica y es necesario que el país la atienda. También sorprende quienes dicen que estos hechos eran previsibles, que se podía anticipar estos hechos. También sorprende porque precisamente quienes están argumentando eso son los que aprobaron el presupuesto general de la Nación aprobado por el Congreso de la República y actuaron de mala fe. Y actuaron de mala fe porque aprueban un presupuesto que estaba ligado a un... Senadora, tiene un minuto para que termine, por favor. Continúe, senadora. Presidente, yo le recuerdo que yo no había intervenido y soy citante también y suscribí la proposición. Muchas gracias. Ah, pero usted citó el debate también. Sí, señor. Entonces, ¿cómo yo dice? firmé la citación. Por eso, pero entonces, ¿cómo usted se está diciendo usted misma que es que el Congreso? Yo no entiendo esto. No, la mesa directiva podía No, señor, haber la mesa directiva no fue claro la que sí. citó. Usted es la que citó también entonces, no es la mesa. Nosotros no somos los citantes a este debate, le quiero aclarar, para que no deje esa mala información. Mire que usted está como citante, continúe, que le doy el tiempo. Pero gracias, no mesa, presidente. Yo le recuerdo que digo, no es la mesa directiva. No es la mesa directiva. Yo soy, es la que elige. Nosotros cumplimos con la solicitud que ustedes hagan y con lo que decide la mayoría. Eso es lo que hace la mesa directiva. No es más. Continúa. Yo le agradezco que por favor no me cierren el micrófono en la intervención. Sí, de nuevo. ¿Cuántos minutos lleva, señor secretario, para que le den el tiempo que le corresponde a la senadora? Me informa, presidente, que lleva 7 minutos la honorable senadora Zuleta. Senadora, continúe, le quedan 3 minutos. Gracias, presidente. Les decía que esta situación que se vive hoy en el país, de unos recursos que se necesitan para su funcionamiento, para el funcionamiento del Estado, para que sea posible que esos proyectos sociales lleguen al territorio, necesita de este decreto de emergencia. Y ese presupuesto fue aprobado por el Congreso, por eso la incoherencia. Si alguien sabía, si hay un ente en este país, en el Estado colombiano, que sabía que se iba a necesitar un decreto de emergencia, es el propio Congreso de la República, que tuvo la oportunidad de analizar a tiempo el recurso que se necesitaba para que otra ley de la República, es decir, lo que dice el magistrado Camargo, esa voluntad del legislador, porque el presupuesto general de la Nación también es la voluntad del legislador y lo aprobó. Aprobó una ley de la República que se llama Presupuesto General de la Nación. Y esa ley de la República también es de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo se va a cumplir si no hay recursos para cumplir? Pero el legislador sabía cuánto valía ese presupuesto para implementarse este año, en el año 2026. ¿Por qué lo aprobó si no iba a aprobar los recursos que financiaran ese presupuesto? Ese legislador que votó
porque ese legislador que después no aprobó de manera incoherente esa reforma tributaria, esa ley de financiamiento, pues lo que es una voluntad que no es coherente. Así que la Honorable Corte Constitucional se equivoca de nuevo, porque privilegia una ley por encima de otra y valora la voluntad del legislador solo a su amaño, solo a su acomodo. Y esa es mi crítica hoy a la Corte Constitucional por su propia incoherencia y el necesario debate y rigor que tenemos que tener en el Congreso de la República por incoherente, porque se aprueban unas cosas que después se sabe que no se van a cumplir. Hoy este debate tiene que ser precisamente al propio Congreso de la República, que está generando esta incongruencia y que entra en una crisis para todo el país. Que el ciudadano de a pie sepa que si se van a afectar esos recursos para el funcionamiento del Estado, pero también para los subsidios, esos recursos que le lleguen al adulto mayor, que le lleguen a los jóvenes, que le lleguen a los niños, el presupuesto del ICBF es responsabilidad de este Congreso de la República, que necesita un cambio quienes votaron en contra de la reforma que permitía obtener esos recursos. No es, como lo dijo algún senador, que era meterle la mano al bolsillo a los pobres. Yo quiero saber cuál es el pobre que tiene un banco. Yo quiero saber cuál es el pobre que tiene una petrolera. Yo quiero saber cuál es el pobre que tienen esos pocos millonarios en este país, que son los que están preocupados, porque hoy se tiene un decreto de emergencia coherente con la situación. ¿Terminó, senadora? Le doy 30 segundos para que termine, por favor. Coherente con la situación fiscal que tiene el país, este decreto de emergencia debe ser declarado constitucional por la Honorable Corte Constitucional, debe responder a las prioridades que tiene nuestra situación fiscal, si no entramos en un déficit muy grave para el país y será responsabilidad de este Congreso y de la Honorable Corte Constitucional. Muchas gracias, presidente.